amada iglesia. Cuando nosotros analizamos la manera en la que la Biblia describe la vida cristiana o la manera en la que los apóstoles ayudaban a los cristianos del Nuevo Testamento a crecer en la fe, una de las cosas que nosotros podemos encontrarnos es que cuando el Nuevo Testamento describe el crecimiento de la vida cristiana, usualmente no describe a una persona madura como alguien que tiene un conocimiento de cosas nuevas, no describe a una persona madura como alguien que tiene un conocimiento de cosas novedosas. Si usted va a los evangelios, algo que va a notar es que una de las cosas que los apóstoles muy a menudo hacían es que casi siempre estaban repitiéndole las mismas cosas a los lectores de las cartas y casi siempre estaban repitiéndole las mismas cosas a los cristianos a los que ellos ministraban. A diferencia de lo que nosotros creemos o llegamos a pensar, lo que los apóstoles enseñaban no eran cosas nunca antes escuchadas. No era que ellos tenían un mensaje secreto o un mensaje con términos secretos que solamente le daban a conocer a las personas maduras. No, algo que los apóstoles hacían es que ellos te enseñaban muchas cosas que eran muy profundas, pero algo que hacían es que siempre estaban enseñando y en un sentido siempre estaban repitiendo las mismas cosas. Si nosotros vamos a lugares como Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, Pedro escribe a sus lectores y les dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Notemos que Pedro no estaba preocupado por enseñarles cosas nuevas que nunca se habían conocido en la historia del mundo. No, Pedro dice: yo siempre les voy a repetir estas cosas, aunque ustedes ya las sepan. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no se trata de escuchar cosas novedosas. No se trata de escuchar cosas que estaban ocultas, que de alguna manera nadie más las conoce, son novedosas. Y la vida cristiana no se trata de atraer a gente dándoles cosas novedosas. Pablo lo dice en Filipenses 3:1 también: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y notemos cómo lo dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo dice: la seguridad que ustedes necesitan es estar creciendo en las mismas cosas, es que yo les repita las mismas cosas, que yo les hable de los mismos temas. Podemos profundizar en ciertos temas, sí, pero siempre vamos a estar hablando los mismos temas. De hecho, hay un dicho muy famoso que dice que si algo es verdad, no es nuevo, y si es nuevo, no es verdad. Porque si yo me paro aquí a escuchar, a predicarles algo nuevo que nunca nadie más les ha predicado, no es verdad. Porque si fuese verdad, ya lo hubiese predicado alguien más en estos 2000 años que tenemos de historia. Así que una de las cosas que debemos recordar, hermanos, como cristianos, a nosotros no nos mueve lo novedoso. No nos mueve la novedad de los temas. De hecho, una buena señal de que tú no conoces a Cristo es que siempre quieres escuchar algo nuevo. Siempre quieres escuchar algo que nunca antes había escuchado. Y una de las cosas que hace un cristiano es que quiere profundizar en los mismos temas. A veces es curioso encontrarnos creyentes que dicen: ya hemos escuchado del Evangelio, ahora enséñenos algo más profundo. No hay algo más profundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el Evangelio. Y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Decir que el Evangelio es algo sencillo, es decir, que Dios es un Dios simple. Así que no hay algo más, no hay tal cosa como cosas más profundas que el Evangelio. No hay tal cosa como necesidad de cosas nuevas. Hay necesidad de obedecer lo que ya conocemos. Porque el problema nuestro, hermanos, muchas veces no es que necesitemos aprender cosas nuevas, es que necesitamos aprender a obedecer lo que ya conocemos. ¿Por qué? Porque podemos llevar años escuchando el mismo mensaje y años cometiendo el mismo pecado.
Podemos llevar años escuchando el mismo mensaje y actuando como si nunca en la vida se hubiese abierto una Biblia delante de nosotros. Eso es grave. Pero decimos, quiero algo nuevo. No, mi propósito el día de hoy no es que tú salgas de aquí con algo que nunca habías escuchado. De hecho, mi propósito nunca es pararme aquí y que salgas con algo que no habías escuchado. Mi propósito o lo que le pido a Dios es que salgas dispuesto a obedecer como nunca antes has obedecido. ¿Por qué? Es fácil escuchar al profeta Ezequiel. Dios le dijo, te van a escuchar las personas, te van a escuchar, la nación de Israel te va a escuchar, y les dijo, y tú vas a ser como un cantor, tú vas a ser como alguien que canta, que es agradable a sus oídos, pero cuando veas su vida no lo pondrán en práctica. Muchas veces así se ve al pastor. Qué bonito que fue lo que dijo hoy el pastor. Yo no me interesa que sea bonito. La pregunta es, ¿estás obedeciendo lo que ya conoces? Lo que ya conoces está impactando tu vida, porque si no, no conoces nada. No importa cuánto digas tú que conoces, no importa cuánto presumas, si nuestras vidas no están siendo impactadas, hermano, estás perdiendo el tiempo aquí sentado. Así que quiero que tengamos esto en cuenta, porque la tentación, ahorita que entremos a este pasaje, es pensar que nosotros ya esto lo hemos escuchado, y sí, pero yo quiero preguntarte, ¿se nota en tu vida? ¿Es evidente en tu vida? ¿O estás en el mismo hoyo de siempre sin crecer? Porque si nada más sigues donde mismo, si pareciera que te entra por un oído y te sale por el otro, no lo has escuchado, estás sordo. Así que Pedro nos dicen, necesitamos escuchar las mismas cosas. Para ustedes es seguro, Pablo. Y la razón por la que es necesario, la razón por la que menciono esto de cómo la vida cristiana se trata de repetir muchas veces las mismas cosas, es porque en este pasaje Juan les está comunicando a sus oyentes cosas que ellos seguramente ya sabían, pero que tenían la necesidad de escuchar para ser consolados, para ser animados y para ser hasta cierto punto confrontados también. Notemos versículo 12, Juan continúa hablando y les dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Eso es algo que ya las personas habían escuchado, ya conocían, ya sabían. Ahora, para poner el texto en contexto, algo que me gustaría que recordemos es que hasta este punto nosotros hemos venido viendo la manera en la que Juan ha estado exhortando a estos hermanos, ha estado exhortándolos con palabras bastante directas para que se examinen a sí mismos. Yo creo que si nos ponemos en los zapatos de los lectores, para este punto los lectores seguramente más de uno estaban incómodos. Yo no sé si usted se ha sentido incómodo en el buen sentido estas últimas semanas, pero yo estoy seguro que muchos lectores de Juan sí. Juan, con el amor que se le caracteriza, hemos visto que no era un pastor tímido que le diera miedo confrontar a la gente, no. Muy amorosamente se ha dirigido a las personas y seguramente los ha incomodado en más de una vez. Seguramente los ha incomodado cuando les dijo que eran unos mentirosos y decían que conocían a Dios, pero al mismo tiempo vivían practicando el pecado. Yo no dudo que más de uno se incomodó, se sintió identificado, seguramente más de uno se molestó también. Posiblemente también los incomodó cuando les dijo que eran unos mentirosos y decían conocer a Cristo, pero no obedecían la palabra y no amaban a sus hermanos. Yo creo que todos ellos, al igual que nosotros, y mejor dicho, si no se incomodaron ellos, yo espero que nosotros sí nos incomodemos de vivir la vida como la vivimos muchas veces. Pero hasta este punto las exhortaciones de Juan han sido muy, muy fuertes, han sido muy directas. Y en este pasaje que leemos, Juan hace como un cambio de tono a lo que les viene hablando, y en un sentido hace una pausa a las exhortaciones que continuaremos viendo la semana que entra, pero aquí hace una pausa. Yo creo que Juan sabía que lo que estaba escribiendo les iba a caer pesado a sus hombros. Yo creo que Juan como pastor sabía que más de uno se sentiría incomodado y quiere darles unas palabras de ánimo. Como hemos dicho, Juan tiene un
balance perfecto. Por un lado, no le tiembla la mano para zarandear a la iglesia. Cuando tiene que decir algo lo dice y no pide disculpas y no dice, no es de esos pastores que dice, bueno, esta es mi opinión, pero ustedes sabrán. No, cuando tiene que zarandear a la iglesia lo hace, pero cuando tiene que consolarla también lo hace. Así que en este pasaje vamos a ver que Juan tiene en cierta manera los está consolando, los está animando. Y si notamos, algo que me gustaría notar es cómo Juan divide la iglesia en 3 grupos de personas. Dice, les escribo a ustedes hijitos, les escribo a ustedes o a vosotros padres, y os escribo a vosotros jóvenes. Ahora, ha habido mucho debate de por qué hace eso Juan, pero lo más seguro es que lo que Juan está haciendo, por la manera en la que los describe, es que está dividiendo la iglesia, no por edades, no para hablarle a los niños literalmente de poca edad, o hablarle cuando dice padres, no necesariamente se está refiriendo a un anciano de edad, o cuando dice jóvenes a un joven de edad, sino para dividirlos y para reconocer los distintos tipos de personas, los distintos tipos de madurez que hay dentro de la iglesia. Juan está dividiendo tres partes. Los hijitos son los más jóvenes en la fe, son posiblemente un nuevo creyente o un creyente que puede llevar mucho tiempo, pero es muy inmaduro, que actúa como si recién hubiese creído en el Señor. Cuando habla de padres, está hablando de personas, no ancianos necesariamente, pero personas maduras que sirven de ejemplo. Y cuando habla de jóvenes, como él dice, habla de personas que están creciendo, ya no son niños, todavía no son padres, pero están en medio, son personas que también se puede ver cierta madurez en sus vidas. Ahora, algo interesante. Aunque Juan describe divide en 3 partes la iglesia, en jóvenes, padres e hijitos, algo que Juan nos muestra es que aunque están en distintas etapas de crecimiento, aunque no todos tienen la misma madurez, todos forman parte de la misma familia y todos caminan juntos. Algo que no vamos a ver es a Juan decir, los jóvenes, júntense solo con los jóvenes. Los más maduros, júntense solo con los más maduros, y los más inmaduros solamente entre ellos. No, de hecho, mi hermano, si nosotros tenemos la tendencia en la iglesia de identificarnos y tener comunión e interesarnos solo por los que piensan como nosotros, no estamos actuando como iglesia. Juan dice, son diferentes, pero forman parte de la misma familia. Si uno es más joven, pero el más joven tiene al mismo padre. Uno es un niño en la fe, pero el niño en la fe tiene al mismo Padre celestial que el más antiguo, que el más maduro en la fe. Así que una de las cosas que Juan nos muestra es la realidad de la iglesia. La iglesia tiene distintos tipos de personas. Algunas aprenden demasiado lento, algunas maduran demasiado lento, otras muy rápido, pero todas son familia y todas necesitan la misma gracia. El joven tiene que recordar que un día fue niño, el niño tiene que aspirar a crecer, el hijito tiene que aspirar a crecer, el padre tiene que tenerle paciencia a los hijitos y a los jóvenes, pero todos caminan juntos. Eso es algo que no se puede separar, no se puede negar. Si tú perteneces a la iglesia, tú caminas con la iglesia. Pero es que algunos son muy inmaduros. Si tú perteneces a la iglesia, caminas con los inmaduros. Y si no te interesa caminar con los inmaduros, a Dios no le interesa verte como parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no amas a tu familia, ¿cómo puedes amar al padre de la familia? Así que somos diferentes, sí. Eso es excusa para que vivamos separados, para que vivamos en divisiones, para que me lleve bien solo con los que piensan como yo, solo con los que han crecido, y deje a un lado y discrimine y menosprecie a los que les cuesta más, los que van creciendo más lento. No es excusa. Si tú has crecido, gloria a Dios, pero como dijo Pablo a los Corintios, ¿qué tienes tú que no se te haya sido dado? Y si se te fue dado, ¿por qué te jactas? ¿Eres maduro? Gloria a Dios. Si te jactas, no eres tan maduro como piensas. Porque si fueras maduro, vendría humildad de saber que ha sido a pesar de nosotros.
Ahora, notemos cómo Juan, tomando esto en cuenta, este contexto, notemos cómo Juan comienza a describir a los hijitos. Dice, hijitos, y aquí posiblemente se refiere a toda la iglesia porque está hablando en lo que en esto se basa nuestra relación con Dios. Dice, hijitos, os escribo a vosotros porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ahora, ¿qué quiere decir Juan? ¿O por qué Juan comienza hablando de algo tan elemental y tan básico como entender que nuestros pecados han sido perdonados por el nombre del Señor Jesús? Bueno, muy posiblemente la razón por la que Juan habla de esta manera es porque Juan quiere que nosotros recordemos que no importa qué tan maduros o inmaduros seamos, si nosotros realmente hemos creído en el Señor Jesucristo, la base de nuestra relación con Dios es que nuestros pecados han sido perdonados por Dios. Una de las primeras cosas que aprende uno de los hijitos, una de las primeras cosas que aprende un cristiano nuevo es que sus pecados han sido perdonados a través del nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo saber yo que alguien es creyente? Porque solamente pone su confianza, puede ser una persona inmadura, pero su confianza está solamente en que sus pecados han sido perdonados por el Señor Jesucristo. De hecho, si nosotros vamos a través de la Escritura, una de las cosas que Jesús hacía para darle la bienvenida a su familia, a los pecadores, era decirles que sus pecados habían sido perdonados. Si usted me acompaña, por favor, a Mateo capítulo 9, versículo 2, cuando Jesús le traen a un paralítico, Jesús utiliza estas mismas palabras que está utilizando Juan en este pasaje. Y en Mateo capítulo 9, versículo 2, Jesús le dice, ten ánimo, hijo. Juan dice hijito, Jesús dice hijo. Y dice, tus pecados te son perdonados. La bienvenida de Dios, que la bienvenida que Dios le da a una persona, a su familia, es dejarle saber que sus pecados le son perdonados. ¿A través de quién? A través del Señor Jesucristo. Pedro lo dice en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solamente el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, pongámonos una pausa aquí y pensemos por qué Juan, si les ha venido diciendo que se examinen, si les ha venido diciendo cómo deben vivir la vida cristiana, ¿por qué hace esa pausa para recordarles que sus pecados les han sido perdonados? Y muy posiblemente la razón por la que hace esa pausa es para recordarles que no importa cuánto se examinen, nuestra seguridad delante de Dios no está en lo que nosotros hacemos, no está en nuestra madurez. La seguridad nuestra delante de Dios está en que Él ha perdonado nuestros pecados. Cualquiera podría caer en el error de leer la carta de Juan y decir, entonces yo tengo que amar a mi hermano para que Dios me salve. Entonces yo tengo que obedecer la Biblia para que Dios me salve. Si yo obedezco lo suficiente, Dios me va a salvar. Y Juan está diciendo, no, nosotros obedecemos no para que Dios nos perdone, sino porque Dios nos ha perdonado. Es la base que Juan quiere dejar. Lo que Juan quiere dejarles claros es que ni nuestras buenas obras hacen que Dios nos ame más, ni nuestras malas obras hacen que Dios se arrepienta de amarnos. Y mi hermano, eso deberíamos pensarlo, meditar en ello. Yo puedo hacer muchas buenas obras, y si yo después de hacer buenas obras, yo siento que Dios me ama más, yo debo entender que no he entendido el Evangelio. Si yo digo, Dios me ama porque he hecho tantas obras, y yo hago más buenas obras de las que hacía antes, por eso Dios me ama ahora más, yo no he entendido el Evangelio. Porque Juan está diciendo, no obedecemos para que Dios nos perdone, obedecemos porque Dios nos ha perdonado. No obedecemos para que Dios nos ame, obedecemos porque Dios nos ama y nos ha dado salvación en la persona de Cristo. Como digo, Juan como que está haciendo este paréntesis porque no quiere que se confundan sus lectores. Y yo no quisiera que nadie aquí se confunda tampoco. Que si nosotros nos examinamos, si cada domingo que escuchamos la predicación nos examinamos y nuestra conclusión es Dios no me puede amar porque yo me equivoqué el día de ayer, no hemos entendido el Evangelio. Si nuestra conclusión después de examinarnos es
Dios me ama porque yo hice tal cosa. No hemos entendido el Evangelio. Dios me perdona un poquito más. Si pensamos que Dios está indeciso entre perdonarnos o no perdonarnos, si hemos creído en Cristo, debemos recordar que estamos seguros por lo que Él ha hecho. Es decir, la base de nuestra relación con Dios, mis hermanos, no son nuestras fuerzas. Es lo que Dios ha hecho para nosotros, por nosotros en Cristo. Y esto es lo que Juan quiere que pausemos y pensemos. Yo me puedo examinar y decir, todavía hay pecado. Entonces, ¿cuál es mi consuelo? Que mis pecados han sido perdonados. Yo me puedo examinar y porque mis pecados han sido perdonados, ¿quiere decir que puedo seguir en mi pecado? No, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde, dice Pablo, de ninguna manera, sino que daremos muerte al pecado. Así que esto es vital, porque si nosotros entendemos el perdón de pecados, nosotros podemos entender que no hay nada que pudiésemos hacer para que Dios perdone nuestros pecados, sino que todo lo hizo Cristo, y no hay nada, ninguna debilidad que nosotros podamos tener que haga que Dios se arrepiente de habernos perdonado. Esa es la base de nuestra relación con Cristo. Esa es la base de nuestra relación con Dios. En un sentido, Juan aquí nos muestra que nosotros sí seguimos batallando con el pecado, nosotros seguimos teniendo pecado, pero nosotros no somos la solución al pecado. Nosotros no somos la solución al pecado delante de Dios. Un ejemplo muy claro de ello es el apóstol Pablo. Como Pablo miraba su pecado, se lamentaba por su pecado, tenía también el balance perfecto, le dolía su pecado, pero no se veía como la solución. Romanos capítulo 7, versículos 24 al 25, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínese que ahí terminara el libro de Romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces todos diríamos, no hay esperanza. Porque si Pablo no vio quién lo podía librar a él, ¿quién me puede librar a mí? Si ahí terminase la oración de Pablo, sería el libro más triste de la Biblia. Pero continúa en el versículo 25 y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 8 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Que dicho sea de paso, este pasaje muchas veces personas lo pueden utilizar para excusar sus pecados. No, es que lo que pasa es que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por lo tanto, no hay libertad. Pero lo que Pablo está diciendo es sí hay libertad. Sí, yo soy responsable de mi pecado, dice el apóstol Pablo. Miserable de mí porque el pecado habita en mí, porque me seduce y me dejo llevar muchas veces, porque todavía no soy lo que debo ser. Miserable de mí. Pero notemos que Pablo no dice, Dios, te prometo que voy a cambiar. Pablo no dice eso. Cuando reconoce su pecado no dice, Dios, te prometo que yo voy a mejorar. ¿Mejoró Pablo? Sí. Pero no se enfoca en sí mismo. Dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿qué quieren hacer tanto Pablo como Juan? Dejarnos en claro, nosotros cuando nos examinamos podemos ver nuestro pecado. Podemos ver nuestra maldad y debemos decir como Pablo, miserable de mí, yo ya no quiero continuar con este pecado, yo ya no quiero estar cómodo con este pecado. Podemos sentir la tristeza de ver el pecado en nuestras vidas, pero el gozo de saber que hay libertad en Jesús. El gozo de saber que no hay condenación para los que están en Cristo. Bueno, yo espero que esa sea la base de tu relación con Dios. Yo espero que tú no vayas por la vida pensando que tú eres la solución a tu pecado. Una manera de saber si tú estás cayendo en ese error, hermano, es la manera en la que tú ves a tus hermanos más débiles. Si nosotros tenemos la tendencia a escandalizarnos por el pecado ajeno, es una señal de que nosotros tampoco entendemos cuánto se nos ha sido perdonado. Yo espero que nosotros veamos el perdón que se nos ha ofrecido y eso nos llene de humildad, no de arrogancia cuando hay personas que crecen menos que nosotros. Yo espero que cuando nosotros veamos este mensaje de salvación nos haga más humildes hacia nuestras esposas, hacia nuestros esposos, hacia la paciencia que debemos tenerles por su pecado, porque si no, hermanos, posiblemente estamos malinterpretando lo que Dios ha hecho por nosotros. Aquí Pablo dice, miserable de mí.
Pero a ese texto, hermanos, deberíamos memorizarlo. Miserable de mí, pero gloria a Dios por Jesucristo. Porque si Jesucristo no hubiese venido, no habría libertad, habría condenación. Estaríamos condenados a seguir esclavizados al pecado. No habría manera de poder crecer, no habría ninguna solución delante de Dios. El problema del pecado no lo podríamos solucionar, pero Pablo dice, yo soy miserable, Jesús es glorioso. Y eso es el sentir del creyente. Somos miserables, pero eso no es excusa para quedarnos en la pereza. Eso no es excusa para quedarnos en la inmadurez. Eso no es excusa para seguir siendo niños. Eso no es excusa. Somos miserables, pero cuando vemos a Jesús, vemos que hay libertad, que no hay condenación. Como decía Martín Lutero, cuando me veo a mí digo que imposible salvarme, cuando veo a Cristo digo imposible perderme. ¿Por qué? Porque si Cristo murió por nuestros pecados, es imposible que nos perdamos. Así que lo que Juan quiere que veamos es que nosotros, en esta carta, él nos manda a examinarnos continuamente, y lo que quiere que nosotros entendamos es que Dios no nos ama a nosotros porque estamos madurando, sino que nosotros estamos madurando porque Dios nos ama. Hay una gran diferencia. Dios no me ama a mí porque he madurado a comparación de hace 10 años que conocí el Evangelio. No, el Señor me ha cambiado porque me ama. Y la evidencia de que el amor de Dios ha sido derramado en ti, hermano, es que hay un crecimiento. Tú no puedes ser la misma persona que eras hace 10 años. Tú no puedes ser siquiera la misma persona que eras el año pasado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no es en vano. La gracia de Dios es una gracia todopoderosa que cumple su propósito, que te incomoda y que te lleva a abandonar el pecado y no abrazarlo. Juan le dice a los hijitos, les escribo porque sus pecados son perdonados. Yo creo que después de tanta exhortación tan directa, esto debió haber sido como un descanso, como gracias a Dios. Yo sé que me falta crecer en amar a mi hermano. Yo sé que no obedezco la Biblia como debería, pero al final yo sé que yo soy hijo de Dios porque mis pecados son perdonados en Cristo Jesús. Notemos versículo 13. Juan les dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y notemos cómo Juan va describiendo el fruto del Evangelio. Dice, les escribo a ustedes porque sus pecados les son perdonados en el nombre de Jesús. En su nombre, dice. ¿Y qué es lo que sigue después de que Dios perdona nuestros pecados? Dice, les escribo a ustedes porque han conocido al Padre. ¿Qué está diciendo? Han conocido a Dios como su Padre a través de Jesucristo. Han conocido el perdón de pecados en Cristo y como resultado de conocer a Cristo, Dios es su Padre. Es interesante cómo Juan hace esto. ¿Y por qué otra vez les dice a los hijitos que Dios es su Padre? Bueno, no solamente porque Dios el Padre sea Padre solamente de los nuevos creyentes, sino porque todo creyente, todo hijo de Dios, viene a ser hijo de Dios a través del nombre del Señor Jesucristo. Como ya lo hemos dicho muchas veces, yo creo que son cosas que ya sabemos esto, pero lo que Juan nos está mostrando es que una cosa es ser creado por Dios, otra cosa es ser hijo de Dios. Si tú estás aquí y no has conocido a Cristo, tú no eres un hijo de Dios. Pero a mí me dijeron que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no dice eso. Si tú no has conocido a Cristo, si no te has arrepentido, no has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador, no has puesto tu confianza en Él como el que perdona tu pecado, no te has arrepentido y creído en Él, tú no eres un hijo de Dios. Porque Juan dice, el que conoce a Dios como Padre tiene a Jesús como Salvador. Y eso es algo, hermanos, en lo que nosotros debemos tener claro. Porque si nosotros vamos a la calle, lo más seguro es que el 99% de la población, sobre todo hispanos, si usted le pregunta, ¿usted cree que Dios es su Padre? ¿Cuál va a ser la respuesta? Sí, es el Padre de todos. Pero aquí Juan está diciendo lo contrario. Si Jesús no es tu Salvador, Dios no es tu Padre. De hecho, si Jesús no es tu Salvador, Dios y tú son enemigos, tan diferentes como el agua y el aceite.
Así que Juan dice, han conocido al Padre. Han conocido, sus pecados son perdonados en su nombre, han conocido al Padre a través del Señor Jesucristo, y en un sentido lo que está haciendo es quitarles toda la confianza que estos nuevos creyentes puedan tener en sí mismos. Yo no sé cómo fue los que han conocido al Señor, yo no sé cómo fue su vida de nuevos creyentes, pero algo que a mí me pasaba mucho es que yo dudaba mucho de mi salvación. De hecho, cuando yo llegué al seminario, yo me sentía tan raro porque decía, yo ni siquiera estoy seguro si soy salvo y estoy aquí entre tanto creyente santo, inmaculado. Yo tenía 1 año de creyente apenas. Pero la razón por la que Juan los describe como sus pecados se han perdonado y han conocido a Dios como su Padre, porque les está recordando, hijitos, no hay nada que ustedes hicieron, no hay ningún mérito en ustedes para llegar a ser hijos de Dios. Todo el mérito fue de Dios, toda la obra la hizo Dios. Sí, ustedes creyeron, sin embargo, algo que les está mostrando es sus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque Dios el Hijo murió por esos pecados. Sus pecados han sido limpiados porque Dios el Padre cumplió su promesa. Dios el Padre envió a Dios el Hijo a morir por ustedes, y Dios el Padre o Dios hizo la obra en ustedes para conocer a Cristo. ¿Cómo sabemos eso? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13. Notemos cómo Juan está describiendo. Les está diciendo, Dios hizo una obra por ustedes en Cristo. Lo que hizo Jesús lo hizo por nosotros, pero Dios también hizo una obra en ustedes para que pudiesen conocer a Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, Juan dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios o de ser hechos hijos de Dios. Y en el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue un hombre el que les abrió los ojos. No fue un hombre el que le abrió los ojos a ningún nuevo creyente. No fue un hombre el que dio un gran sermón y ellos, un hombre hecho de carne y sangre les abrió los ojos, sino que dice, abrieron los ojos por la pura voluntad de Dios. Santiago dice, Él nos hizo renacer. Él nos hizo renacer, Dios nos hizo renacer por medio de su palabra. Él de su propia libertad, de su propia soberanía nos hizo renacer. Y les está diciendo, hijitos, si Dios los hizo renacer, están seguros. Pero todavía pecamos, Juan, están seguros porque Dios ha perdonado sus pecados. Juan, pero nosotros no nos sentimos hijos de Dios. Recuerden, no son ustedes los que abrieron los ojos, sino que Dios se los abrió. No son ustedes los que pagaron el pecado, sino que Jesucristo pagó sus pecados. Aquí se muestra muy bien la obra de la Trinidad. Dios el Padre manda a Dios el Hijo. Dios el Hijo paga por una salvación, paga para salvar a un pueblo. Dios el Espíritu Santo, como dice Juan en capítulo 3, soberanamente abre los ojos y da el nuevo nacimiento a las personas. ¿Cuál es el mérito del hombre? Ninguno. ¿Sabe por qué nosotros no podemos sentirnos prepotentes de que somos cristianos? Porque no hicimos nada para merecerlo. No hay nada. A mí algo que me choca mucho es cuando escucho a personas que dicen, yo me siento orgulloso de ser bautista. ¿Qué hiciste para ser bautista? ¿Qué hiciste para ser cristiano? ¿Cómo te puedes sentir orgulloso de ti mismo por algo que hiciste? Por algo que no hiciste. ¿Cómo te puedes sentir orgulloso de ti mismo por algo que Dios hizo? No hay lugar para la arrogancia si hemos conocido a Cristo verdaderamente, pero hay mucho lugar para el descanso. Y eso es lo que Juan quiere. Que descansemos. Descansen, sí, examínense, sí, hagan la guerra contra el pecado, sí, denle gloria a Dios que ya no son lo que antes era, pero dos cosas. La primera, no se sientan orgullosos de ustedes mismos porque ya no son lo que antes eran. Cuando vean su vida mejorando, creciendo, no sientan que es gracias a ustedes. La segunda, cuando vean debilidades, no sientan que Dios los va a condenar, porque ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Ese es el descanso de la vida cristiana, hermanos. Juan dice, ustedes han conocido al Padre.
Ahora, ese conocimiento que tenían los hijitos es la base de la vida cristiana, hermanos. Como digo, no hay tal cosa como profundizar, o no hay tal cosa como algo más profundo que el Evangelio, sino lo que hacemos es profundizar en el conocimiento del Evangelio. Es decir, yo no tengo nada más profundo que ofrecerle a usted. Lo que sí podemos hacer es profundizar en ese conocimiento limitado que podemos tener del Evangelio. Notemos, los hijitos conocían al Padre. Esa era su seguridad. Habían conocido al Padre. Pero cuando habla de los padres, en el versículo 13, cuando habla de los padres, los más maduros de la congregación, los que eran maestro del resto, los que eran de ejemplo para los otros, notemos cómo los describe. Versículo 13, os escribo a vosotros padres, dice, porque conocéis al que es desde el principio. Podríamos decir, pues también los jovencitos lo conocían. En el versículo 14 dice, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Si notamos, el más maduro de la congregación tiene mucho en común con el más inmaduro. Los dos conocen al mismo Dios, los dos conocen el mismo Evangelio, los dos conocen al mismo Salvador. La diferencia es que uno tiene un conocimiento más profundo que el otro. No hay tal cosa, hermanos, como que es que él conoce cosas que nadie más conoce. No, conoce cosas más profundas, un poquito de una manera más profunda. Un ejemplo de ello, el amor de Dios. Si eres un hijo de Dios, tú conoces el amor de Dios. Quizás tú no puedes describir o describir a detalle el amor de Dios. Quizás tienes algunos conceptos como todos nosotros errados del amor de Dios. Y lo que te hace diferente de tu hermano que es más maduro es que él tiene conocimiento más profundo que tú. Nada más. Pero al final, el que tiene menos conocimiento, el que tiene más conocimiento tiene el mismo Padre. Con esto no estoy diciendo que debemos conformarnos con apenas conocer. Estoy diciendo, valen lo mismo delante de Dios. Dios no ama más al que lo conoce más que al que lo conoce poco menos. Dicho en otras palabras, cuando vemos nosotros la vida del apóstol Pablo, yo veo en el libro de Hechos los viajes misioneros, las golpizas que le daban, veo la manera en la que Pablo predicaba, la fidelidad de ese hombre, y yo digo, tiene sentido que Dios lo amara. ¿Por qué? Porque era un hombre extremadamente maduro. Pero lo que esto nos muestra, Dios no amaba más a Pablo de lo que nos ama a nosotros. Pablo no era el hijo favorito de Dios. El apóstol Juan no es el hijo favorito de Dios. Dios nos ama a todos por igual porque nos ama a través del Señor Jesucristo. Y cuando aquí Juan dice que escribe a los padres porque lo han conocido del principio, porque han conocido a Jesús, han conocido al que es desde el principio, lo único que nos muestra es que estas personas tienen un conocimiento más profundo de Cristo al grado de conocerlo como el que gobierna la vida, como el que gobierna todas las cosas, como el eterno que tiene control sobre todas sus vidas. Es decir, quizás estos padres ya no tienen las mismas dudas que un nuevo creyente. El nuevo creyente piensa, ¿cómo Dios me puede amar? Este ya no tiene esas dudas. Ya sabe del amor de Dios. Hay una situación difícil, ya no está dudando si Dios lo ama, tiene más confianza en Dios. Pero algo que me gustaría dejar claro, cuando Juan aquí habla de conocimiento de Dios, o del conocimiento al que era desde el principio, no está hablando de conocimiento teológico solamente. Porque hoy en día eso es muy fácil. Pensar, pues yo sí creo que Jesucristo era desde el principio, yo creo que Él no tiene inicio, yo creo que Él existía desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto yo soy padre. Es más, pastor, no habrá abuelos porque yo creo que yo ya he crecido demasiado. No está hablando de conocimiento, hermanos. Está hablando de personas maduras que esa madurez se puede ver no solamente en lo que tienen en la cabeza, sino en la manera en la que viven. Cuando la Biblia habla de conocimiento de Dios, habla de intimidad con Dios y de un carácter que fluye de esa intimidad con Dios. Quiero dejar claro.
Cuando la Biblia habla de conocimiento de Dios, habla de una intimidad con Dios que me lleva a tener un carácter, que me ayuda a ser de ejemplo para las personas, me ayuda a crecer en madurez, pero no me convierte en una persona que presume la madurez. Acompáñenme a Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Este pasaje nos ayuda a ver qué es el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios que estos padres, como Juan les llama, tenían, que los hacía ser ejemplo para toda la congregación? Jeremías 9, 23 al 24. Notemos que una persona que tiene un conocimiento profundo de Dios no es alguien que se jacta de ese conocimiento, se jacta de su madurez, sino que es una persona que sabe que no tiene nada de qué jactarse en sí mismo. Jeremías 9, 23 al 24. Dice Dios hablando, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Qué está diciendo? Si tú sabes mucha Biblia, no te alabes en eso. No te jactes de eso. Si tú eres muy valiente, si tú haces cosas que los demás no hacen, si eres el más servicial de la iglesia, dice, no te alabes en eso. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cómo eran los padres de esa iglesia? Eran ejemplo. Cuando la gente los veía, no los veía como gente prepotente que iba presumiendo su madurez, los veían como ejemplos a seguir. Los veían como personas pacientes, como personas que servían, cuidaban y ministraban a sus hermanos, siendo primeramente ejemplo de sus hermanos. Así que no estamos hablando aquí de que una persona madura que cuida a sus hermanos es alguien que le enseña a creer la doctrina correcta a su hermano solamente. A veces pensamos que las personas maduras son las que tienen suficiente conocimiento como para ponerse a debatir con quien sea y ganarle. ¡Oh, qué maduro! Eso lo puede hacer cualquiera. Tener un debate, ganar un debate, convencer a alguien de una postura teológica, lo puede hacer cualquiera. Lo único que tiene que hacer es poder hablar, básicamente. Juan aquí nos está diciendo, el maduro es el que ve a un hermano que está batallando con una doctrina y luego se la compone, le da buenos argumentos, lo deja callado y después como que eso es lo que hace un cristiano maduro. No, hermano, eso lo hace cualquiera. Un cristiano maduro, ¿sabes qué hace? Es ejemplo. Le enseña a su hermano la doctrina correcta y le enseña a su hermano a vivir de la manera correcta. Es decir, un cristiano maduro tiene un compromiso fuerte para con sus hermanos. Un cristiano maduro utiliza el conocimiento de Dios para edificar a sus hermanos, con mucha paciencia. Pablo es el ejemplo perfecto nuevamente. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Notemos, Pablo aquí utiliza un lenguaje como si él fuese el padre de los Gálatas, el más maduro de esa iglesia de los Gálatas. Y notemos cómo Pablo habla de ellos. Gálatas 4:19, hijitos, es decir, los Gálatas son los hijos, Pablo es el padre, y veamos cómo se notaba la paternidad de Pablo en estas personas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, sufro por ustedes, ¿y para qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice Pablo, yo no puedo soportar verlos a ustedes actuando en madurez. Yo tengo conocimiento de Dios, tengo intimidad con Dios y esa intimidad me lleva a no tolerar verlos andar en inmadurez. ¿Tú quieres saber si tú eres este tipo de cristiano? Pregúntate cuándo fue la última vez que invertiste tiempo en tus hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que invertiste tiempo en tus hermanos? Hermanos, nosotros tenemos una muy mala costumbre de exaltar el conocimiento y no fijarnos en el carácter. El conocimiento no impresiona. Algo que a mí me dejó de impresionar hace mucho tiempo es el conocimiento de la gente. No me interesa muchas veces cuánto sabes solamente. Sí es importante la doctrina, sí es importante conocer, pero de nada sirve tu conocimiento si tu vida no está caracterizada por ser ejemplo para tus hermanos, por tenerle paciencia a tus hermanos, por tener dolores de parto por tus hermanos.
Y si usted no sabe lo que es un dolor de parto, pregúntele a su esposa si ha tenido hijos. Eso sentía Pablo. Pablo decía, yo siento que me muero por ustedes, Gálatas. Yo siento que se me va el aire. Ustedes cometen los mismos errores, cometen los mismos pecados, son inmaduros todavía, ya deberían ser más maduros y son todavía unos inmaduros, pero dice Pablo, yo estoy dispuesto a invertir mi vida en ustedes. ¿Tú estás dispuesto a invertir tu vida en tus hermanos? Porque mi hermano, si tú conoces mucho de Cristo, si conoces mucho de la palabra, pero eso te ha vuelto impaciente para con tus hermanos más débiles, si no te ha vuelto más amoroso para con ellos, si no te ha vuelto más amoroso en el sentido de exhortarlos, tu conocimiento no está sirviendo de mucho. Alguna vez escuché a alguien que en la historia, no era un amigo mío, pero había una persona con tanto conocimiento que un pastor tenía tanto conocimiento, pero tampoco amor hacia las personas, y que un pastor le tuvo que decir, tú eres como servir excremento en un plato de plata, porque tienes tanto y se ve tan bonito, pero estás tan vacío que el excremento es muy valioso al lado tuyo. Eso somos nosotros. Si tenemos conocimiento, pero no nos importan nuestros hermanos. No necesitamos gente que sepa responder un examen de teología. Necesitamos gente que utilice ese conocimiento para servir a sus hermanos. Yo espero, hermanos, y se los digo de verdad, espero que no nos pase lo que dijo el autor de Hebreos en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo espero que eso no pase en esta iglesia. Que teniendo tanto tiempo deberían ser maestros y siguen batallando con las mismas cosas. Yo espero, y póngame atención por favor en esto, que no estemos aquí tirando golpes al aire. Que pudiendo haber sido maestros, que teniendo el conocimiento para invertirlo en otros hermanos, que habiendo tenido tantos buenos maestros antes de mí, sigan todavía con lo mismo. Yo espero que eso no sea lo que nos esté pasando. Notemos la expectativa que tiene la Biblia por nosotros. Hebreos 5:12, porque debiendo, notemos esa palabra, debiendo, se supone que deberían ser ya maestros. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar lo mismo. Yo espero que eso no sea lo que pase aquí. Que domingo a domingo escuchemos, pero que parece que están escuchando y no escuchan porque los mismos errores, los mismos pecados, las mismas necesidades, las mismas palabras de siempre, las mismas llamadas de atención de siempre. Yo espero que eso no sea esta iglesia, porque de nada nos serviría presumir el conocimiento si no nos interesa nuestros hermanos. Juan a esta persona les llama padres porque eran ejemplos. Dice, les escribo a ustedes, Padre, porque han conocido al que era desde el principio. Y básicamente les está diciendo, así como los padres se multiplican, así como los padres son de ejemplo de los niños, Juan los está en un sentido alabando y diciendo, ustedes han sido ejemplos. ¿Se puede decir eso de ti, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por tu hermano? Pastor, es que yo lo corregí y sigue haciendo lo mismo. Bienvenido a la vida real. Nadie aprende a la primera. Nadie aprende a la primera exhortación. Nadie aprende al primer llamado de atención. Una persona que conoce a Cristo se distingue por la paciencia, se distingue por el amor y se distingue por la firmeza. Si tú no eres firme, si a la primera que no te hacen caso renuncias, hermano, ese es un acto de mucha inmadurez. ¿Cómo reaccionas tú cuando ves a tus hermanos fallar, cuando los ves en pecado? Les dices una vez y si no hacen caso no les vuelves a decir porque no escucharon. Eso es inmadurez. Eso es mucha inmadurez. Algo que caracteriza al cristiano maduro es la paciencia, es el amor. Si tú estás aquí y conoces la Escritura y no utilizas la Escritura para servir a tus hermanos, casi que te fuese mejor nunca haberla conocido. Crece
No te conformes con tener información en tu cabeza. Madura, hermano. Utiliza ese conocimiento para servir a tus hermanos. Cuando les hables y no hagan caso, ten paciencia, ora por ellos, háblales con amor, vuélvelos a exhortar. Pastor, pero ya llevo años diciéndoles lo mismo, de la misma manera que Jesús lo hace con nosotros. Hazlo. Es muy triste cuando personas ven el pecado de sus hermanos y no hacen nada más que hablar de ese pecado con todo el mundo, menos con el que pecó. Es triste ver el pecado de mi hermano y contarle a toda la iglesia, menos con el que pecó. ¿Somos maduros? Vamos a servir a nuestros hermanos. Juan está diciendo, les escribo, padres, ustedes son ejemplo. Hermanos, yo espero que ustedes sean ejemplo. No tienen que ser todos pastores, hombres, si quieren, si el Señor los llama, bienvenidos. Aquí se ocupan muchos. No tienen que serlo, hermanas. Si ustedes ven a sus hermanas en algún pecado, los ven en alguna debilidad, no piensen que ese no es asunto suyo. Es asunto suyo si esas personas son miembros de esta iglesia, porque caminamos todos juntos. Si tú eres uno de los hijitos y alguien te corrige, no lo tomes personal. Es lo que el Señor nos ha llamado. No es que, y aquí me voy a deshogar como pastor un poco, no es que a mí me da gusto andar exhortando gente, no es que yo me levanto y digo, ¿a quién exhortaré hoy? ¿A quién le llamaré la atención? No tengo una lista en mi cuarto con los nombres y hoy le toca a este. No, hermanos, no es placentero, pero es necesario. Quizás a ti no te gusta exhortar a la gente, a nada. Bueno, si te gusta exhortarlos, como dicen por ahí, ve y chécate, que no es normal. A nadie le gusta, pero es necesario. Es necesario. Jesús exhortó a los suyos. Así que, ¿quieres saber qué tan maduro eres? ¿Cuánto inviertes tu tiempo en la gente? Si no inviertes tiempo en la gente, no eres maduro. Versículo 13, el último grupo, Juan dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. En el versículo 14, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora, Juan aquí nos habla de un tercer grupo de personas. Y notemos que una cualidad de estas personas es que son jóvenes, han vencido al maligno. Con esto no quiere decir que solamente este grupo de personas son los que están encargados de luchar contra el maligno, de luchar contra el pecado, no, todos, pero estas personas son distinguidas así porque ya no son niños, pero todavía no son adultos, puesto en una analogía humana, ya no son niños espirituales recién nacidos en Cristo, han crecido gracias a Dios, se puede ver fruto en sus vidas, pero todavía no son padres, todavía tienen mucho camino que madurar todavía. Como todos, pero es lo que Juan está hablando, este grupo de personas. Y una de las cosas que Juan enfatiza es, han vencido al maligno, son fuertes, pero notemos, en el versículo 14 nos dice cómo lo han vencido. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Cómo han crecido estas personas? Bueno, no han crecido con el pasar del tiempo. Eso es algo que debemos tener como claro en la vida cristiana. Los años no son igual a madurez en el cristianismo. Tú puedes tener 30 años y ser un completo inmaduro, actuando como si apenas ayer conociste el Evangelio. Puedes tener muchos años en el Evangelio. De hecho, usted quiere identificar a un pastor inmaduro, todo el tiempo le va a presumir cuántos años lleva en el ministerio. Yo llevo 40 años y yo llevo 30 años y los años no son garantía de madurez. Lo que dice Juan es, estas personas han madurado porque han utilizado o han madurado a través de la palabra. No niega que los años den experiencia, pero la madurez solo la da la palabra. Y esa es una característica del que está creciendo. Está apegado a la palabra. Está utilizando la palabra como un medio para crecer. No es solamente cuántos años llevo, cuántos sermones he escuchado, es que conoce y somete su vida a la palabra. De hecho, esa es una característica de todo ciudadano del cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, nos dice nos dice quiénes son los vencedores que están en la eternidad con Jesucristo. Apocalipsis 12, 11 dice, y ellos, los que están en el cielo,
le han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero. Lo que dijo Juan, vuestros pecados son perdonados en su nombre. Pero también dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Por qué son maduros? Porque creyeron en Cristo y porque después de creer en Cristo tomaron la palabra y la palabra hizo su obra de llevarlos a madurar. Como dice Isaías 55:11, no vuelve vacía. La palabra de Dios hizo su obra. ¿Tú quieres saber cómo puedes medir tu madurez? ¿Cuánto gobierna la palabra tu vida? Si tú no pones atención a la palabra, más fácil decir tú no eres maduro. Si no te interesa la palabra, no hay madurez en ti. Pastor, pero yo llevo 20 años en el Evangelio. Pastor, tú ni estabas vivo y yo ya era cristiano. Si no te interesa la palabra, no importa. Si no conoces la palabra, no puedes ser maduro. ¿Por qué? Porque en la palabra tenemos el conocimiento de Cristo, tenemos el carácter de Cristo, tenemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, y la palabra es lo que Dios utiliza para perfeccionarnos. Así que, ¿estás tomando en serio la palabra? Todos los días, por lo menos a los que están en este grupo de WhatsApp, se les manda la lectura bíblica. Se les manda a las mujeres la lectura bíblica. Mi esposa se la manda. Hoy yo no la mandé porque estaba enfermo, pero la mandó el hermano Jorge. ¿Estás tomando en serio la palabra? Si no la estás tomando en serio, tú podrías hablar milagros, podrías hablar lo que quieras, pero si no conoces la palabra, eres un inmaduro que debe tomar la palabra en serio. Muchas veces es difícil creer que una persona tome en serio la palabra en su casa porque no la toma en serio aquí. Muchas veces no venimos ni siquiera preparados para el culto, menos lo vamos a tomar en la casa, y nos molesta cuando nos corrigen, cuando estamos actuando con toda inmadurez. Hermanos, yo espero que esto no quede en saco roto. Si eres un niño en la fe, permite que alguien más maduro que tú te corrija. Yo sé que a nadie le gusta decir soy un niño en la fe, pero si que estás cometiendo errores de niño, eres un niño. Si estás cometiendo errores que ni siquiera puedes comprometerte lo más mínimo con la iglesia, eres un niño. Permite que te corrijan con toda humildad para tu bien, con todo amor. Si eres maduro, no vayas presumiéndolo, porque esa es una señal de que no eres maduro. Sirve a tus hermanos. Si estás queriendo crecer, abandonar un pecado, toma la palabra de Dios. Ella te va a guiar. Toma la palabra de Dios. Jesús dijo, si permanecéis en mí y en mis palabras, llevaréis mucho fruto. Juan capítulo 15. Si no permanecen en mis palabras, no esperen fruto. Por lo menos no fruto bueno. Esperen mucho fruto que no da honra a Dios. Así que esta es nuestra iglesia. En esta iglesia tenemos personas maduras. Dios las ama. Tenemos personas inmaduras que han creído en Cristo. Dios las ama, tú tienes que amarlas. Tenemos personas que están creciendo, se puede ver un aparente crecimiento. Dios las ama de la misma manera, tenemos que amarlas. ¿Ves a tu hermano pecar? Corrígelo. Pastor, volvió a pecar, vuélvelo a corregir. Pastor, otra vez pecó, comprométete a caminar con él. Pero no caigamos en esa hipocresía de ver el pecado en nuestros hermanos y ser buenos para señalarlo, pero no buenos para corregirlos, ayudarlos y amarlos y tenerles paciencia. No caigamos en eso. Eso es un acto de inmadurez. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias porque tu iglesia está compuesta de diversas personas. Señor, todos estamos creciendo, todos a la luz y comparándonos a Jesucristo, todos somos inmaduros. Padre, pero tú nos has hecho un cuerpo. Te pido que a mis hermanos aquí, que ya tienen el conocimiento para servir a sus hermanos, Señor, tú no los dejes tranquilos, que sirvan con amor y paciencia a esta iglesia, que se sirvan unos a otros. Padre, te lo pido, ayúdanos a ser personas firmes, pero también amorosas, firmes, pero también que tienen un compromiso grande para servir a otros hermanos. Señor, por favor, saca de nosotros toda arrogancia,
qué tan mal tenemos la vida cristiana, el entendimiento, Señor, que pensamos que con conocer ciertos aspectos doctrinales ya somos considerados maduros cuando nuestras vidas no lo demuestran. Ayúdanos, Señor, a que ese conocimiento que tú nos das baje a nuestros pies y la gente quiera escucharlo porque ve cómo vivimos, no solamente por cómo hablamos. Te lo pedimos, Señor. Te pido por los que están aquí, no te conocen, que todavía no son ni siquiera hijitos tuyos, Señor, sino que son enemigos tuyos. Sálvalos, tráelos a reconciliación contigo y que puedan ellos conocerte, Padre. Te lo pido, Padre, utiliza esta iglesia.